Muy buenos días a todos los que nos ven en las redes. Vamos a iniciar nuestra reunión de hoy. Vamos a leer el Salmo 150. Salmo 150 dice: alabad a Dios en su santuario. Alábenle en la magnificencia de su firmamento. Alabarle por sus proezas. Alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabarle con son de bocina. Alabarle con salterio y arpa. Alabarle con cuerdas y flautas. Alabarle con címbalos resonantes. Alabarle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Aleluya. Padre, gracias porque tú nos permites hoy estar aquí para que se vaya a exponer tu palabra, Señor, a través de las redes, Señor, y va a llegar a muchos tu palabra, y tú vas a levantar a muchos, Señor, y vas a fortalecer con tu palabra. Gracias, Señor, que tu Espíritu Santo se manifieste a través de tu palabra y sea lo que tú quieras hacer a través de tu palabra, Padre. Gracias por todas las grandezas y las proezas que estás haciendo en medio nuestro y las seguirás haciendo. Que tu Espíritu Santo siga obrando en cada uno de nosotros y de los que nos escuchan a través de las redes. Y te pedimos que tu Espíritu Santo tome control de este tiempo, Señor, que se va a exponer tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy se va a dar el tercer sello. Es lo que se va a exponer hoy en la enseñanza de hoy. Bienvenidos a los que nos ven en las redes. Ya abrió el servicio el profeta Noé. Y como él lo dijo, vamos a ver el tercer sello. Y hemos estado viendo Apocalipsis. Gracias porque tú nos estás viendo. Mándanos decir de dónde nos ves. Preguntas que tú tengas, con gusto te las podemos resolver. Y es un privilegio estar exponiendo su palabra de nuestro Rey y nuestro Señor. Acabamos de tener un tiempo hermosísimo. Estuvimos adorando y Papá Dios nos cobijó, ¿verdad? Con su manto de amor, de misericordia, nos llevó a hablar acerca del amor y nos mostraba el Señor que Él vino por los perdidos y que debemos de cambiar nuestra naturaleza. Es lo que nos hablaba el Espíritu Santo hace rato, que debemos de cambiar nuestra naturaleza, que Jesús vino por los perdidos. Y también nos mostraba con el Hijo Pródigo que debemos de abrir nuestros brazos y poder amar al cuerpo de Jesús, que no son tiempos de señalar ni son tiempos de juzgar, que es al contrario, son tiempos de amar, son tiempos de ensamble y son tiempos de bendición. Entonces, con esta llenura que el Señor Padre bueno acaba de hacer a nosotros, hoy queremos exponer ese tema y vamos a hablar de lo que es el tercer sello, ¿sí? Acuérdate que estamos viendo Apocalipsis y en Apocalipsis 6, 5, 6, que hoy nos toca ver esto, dice: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, ¿sí? Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite y el vino. Bueno,
lo vemos, vamos a verlo con la Biblia del Jubileo 2000. Dice, y cuando él hubo abierto el tercer sello, oía al tercer animal que decía, ven y ve. Y miré y aquí un caballo negro, dice. Y el que estaba sentado encima de él tenía un yugo. En esta versión dice que tenía un yugo. En la versión Reina Valera y en otras versiones dice que tenía una balanza. Dice en su mano, y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, un cheniz de trigo por 1 denario y 3 cheniz de cebada por 1 denario, y no hagas daño al vino ni al aceite. Estamos viendo el cabalgar de los caballos de Apocalipsis, que lo hemos venido diciendo, que tienen más de 100 años ya cabalgando, ¿verdad? Que es lo que muchos escatólogos lo han estado confirmando y que hemos estado viendo las señales desde hace tiempo, pero ahora, ¿verdad?, las estamos viendo a nivel generalizado. Este tercer caballo, dice la palabra, que era un caballo de color negro. Y dice que el jinete traía una balanza para pesar. ¿Sí? Entonces, vamos a ver hoy lo que el Espíritu Santo me entregó en lo personal. Y vamos a ver lo que dice el comentario Manhenry. Dice, al abrir el tercer sello, un caballo apareció, un color que nota luto, un color que denota, dice aquí, aflicción, oscuridad, ignorancia. Y dice el comentario Manhenry que el que lo montaba, dice él, tenía un yugo en su mano. Se intentó poner un yugo de observancias supersticiosos sobre los discípulos. A la medida que el flujo de la cristiandad fluyó más lejos de su fuente pura, se hizo más y más corrupto. Entonces, el comentario Manhenry nos está diciendo que ese caballo cabalgó para él desde hace mucho. Y ya le está mencionando que todo lo que es yugo, que trae opresión, viene de ese caballo negro. ¿Sí? De ese caballo que oprime, de ese caballo, dice aquí, ¿verdad?, que viene y causa luto, causa muerte. Dice el tercer caballo negro trae una balanza, hambre, ración, yugo. Dice el número 3 del jinete caballo negro, dice, simboliza el hambre que sigue a la guerra. El pan está racionado. Aquí dice 2 libras de trigo por 1 denario, pago de un jornal. Y 6 libras de cebada por 1 denario, escasez y grande necesidad. A través de la historia hemos visto ese cabalgar de ese caballo. Hemos visto guerras, hemos visto carestía en muchos gobiernos, pero ahora estamos viendo ese cabalgar con mayor fuerza. Estamos viendo que la Biblia dice que debemos de aprender y saber cuando esos caballos cabalgan, qué pasa, qué sucede. Esa es la intención de este estudio, que estemos preparados, que sepamos qué hacer, que no nos llenemos de miedo, que no nos llenemos de temor, sino que nosotros tenemos que saber qué hacer, qué debemos de hacer en esa situación. ¿Sí? Dice aquí el tercer sello, o sea, los caballos de Apocalipsis. Este tercer sello es un caballo negro, volvemos a decirlo, trae una balanza, trae hambre y ración. El caballo negro, dice, simboliza el hambre que sigue después de una guerra. El pan está relacionado con 2 libras de trigo por 1 denario, pago de un jornal. Escasez y grande necesidad. Entonces, siempre que hay guerras, siempre va a traer hambres. Siempre que hay pandemias, siempre que hay yugos de opresión en la economía, va a traer escasez. Siempre. Y quiero decir que el caballo negro está cabalgando en esa nación
está cabalgando en ese pueblo, está cabalgando en el planeta Tierra. El caballo negro simboliza oscuridad, simboliza muerte, simboliza temor, simboliza tinieblas. La balanza representa la economía y la justicia. Toda balanza representa la economía y representa la justicia. Dice los granos que estamos viendo, dice a poco precio, es símbolo de juicio, según Ezequiel 4, 16 y 17. Y 17. Los granos, quiere decir que el grano cuando está caro, todo lo que está caro representa juicio. Y lo da caro porque no existe, porque no hay economía, por eso todo se encarece. Pero ese es símbolo de juicio, según la Biblia. Vamos a leerlo. Me dijo luego: Hijo de hombre, he aquí, quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto, para que al faltarles el pan y el agua, miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. Entonces, hemos leído en la Biblia, cuando papá Dios ha profetizado, los profetas han llevado profecía de que se iba a encarecer en la economía en ese lugar. Siempre, papá Dios manifestaba que era un juicio. Ejemplo, cuando leemos Lamentaciones, vemos en el libro de Lamentaciones que dice la Biblia que se comían a sus propios hijos, porque había opresión, había el cabalgar de este jinete, que es lo que estamos viendo hoy, ¿sí? Pero cuando ya el jinete lo vemos generalizado, estamos viendo la abertura de los sellos que está hablando Apocalipsis. Entonces dice aquí, esto es símbolo de juicio. Cuando no hay economía es símbolo de juicio. Nosotros le echamos la culpa a los gobiernos, nosotros le echamos la culpa al hombre, pero sabemos que todo lo que se mueve viene, siempre está en control nuestro Señor y nuestro Rey. Dice la Biblia que cuando Él traía juicio a las naciones, que Él traía juicio, Él usaba a los gobernantes, usaba a los humanos. Entonces, vamos a ver, dice, el denario, dice la Biblia, que es el sueldo de un día de trabajo. Mateo 22 dice, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Entonces, el denario, el pago según en la nación en ese tiempo de los romanos, ¿verdad? Lo conocían como un día de trabajo. Ahorita vamos a ver hacia dónde vamos. Dice, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. ¿Sí? Un denario, les pagaban un denario que simbolizaba su trabajo de un día. Dios habla hoy, se arregló con ellos para pagarles el salario de un día y los mandó a trabajar a su viñedo. ¿Sí? Dice aquí, ¿cuál es el salario mínimo en México durante el año 2020? ¿Cuál es el salario mínimo en México? Tenemos que hablar de acuerdo a nuestras culturas. La Biblia tiene una cultura judío-oriental. Ahorita nosotros la vamos a trasladar aquí a nuestra República Mexicana. Él está hablando de un denario. ¿Cuánto vale, cuánto ahorita está el sueldo aquí en México? ¿De cuánto está el sueldo aquí en México? ¿Sí? De acuerdo a lo que está el sueldo aquí en México, es lo que dice la Biblia que va a costar. El sueldo del día te va a costar lo que está diciendo aquí. Adquirir el grano, adquirir la cebada, adquirir la comida.
que va a ser difícil, de que nuestra economía nos alcance, eso estamos viendo. Dice aquí, Apocalipsis 6:6, dice 2 libras de trigo por un denario. 2 medidas de trigo por un denario. ¿Sí? Dice aquí solamente 1 kilo de trigo, Dios habla hoy, 1 kilo de trigo por el salario de un día. Entonces, de acuerdo al salario de un día, se va a poder adquirir. Está diciendo Apocalipsis. Dice, y por 3 kilos de cebada te va a costar lo que tú ganas en un día. Eso es lo que estamos viendo hoy. No vamos a meternos con otras cosas, porque la Biblia está especificando todo lo que tiene que ver con harina, con cereales. ¿Sí? Con el kilo de maíz, con el kilo de trigo, con el kilo de avena, con el que estamos hablando de semillas. Entonces, la Biblia es muy clara, dice cuánto te va a costar. Y ya no vamos a hablar ni de la carne, ni de lo demás. Si las semillas van a costar y se van a carecer tanto, ¿qué nos imaginamos de lo demás? ¿Qué va a pasar? Según el cabalgar de este caballo que estamos viendo ahorita. Dice aquí una especie de voz, dice, por 1 kilo de trigo, el jornal de un día. 3 kilos de cebada, el jornal de un día. Eso es lo que estamos viendo aquí. Traducción lenguaje actual. El salario de todo un día de trabajo solo alcanzará para comprar 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada. ¿Sí? Bueno, entonces estamos viendo que Papá Dios nos está hablando acerca de qué va a pasar, qué va a suceder. Vamos a ver un video, por favor. Como mexicanos es cuál es el salario mínimo en nuestro país. Y lo primero es saber qué es el salario mínimo. Es la menor remuneración que un empleador está obligado a pagar a sus trabajadores por las labores que ellos hayan realizado durante un periodo establecido. Así que este monto se modificó en México desde el 1 de enero del año en curso y quedó fijado en 123.22 pesos mexicanos al día, un aumento del 20% que benefició a 3.44 millones de trabajadores en territorio nacional. Sin embargo, en la zona libre de la frontera norte que colinda con los Estados Unidos de América, los empleados reciben actualmente 185.56 pesos mexicanos diarios. Y te cuestionarás por qué en esa zona del país se obtiene un mayor salario mínimo. Pues la respuesta es muy sencilla. Es un plus para que los trabajadores mexicanos que ahí viven no emigren a la Unión Americana. Entonces, en la zona A de nuestra nación se recibe por sueldo mínimo un total de 123.22 pesos mexicanos al día, mientras que en la zona fronteriza 185.56 pesos mexicanos al día. Para más información visite marcaclaro.com. Entonces, acabamos de ver ahorita el salario en México. Y según lo que estamos viendo en el Apocalipsis, lo que ganamos en un día, según Apocalipsis, nos va a alcanzar para 1 kilo de trigo. Eso es lo que dice la Biblia. O para 3 kilos de cebada. Lo que se gane en un salario diario de trabajo. Una situación difícil. Pero todo está escrito en la Biblia. Si no leemos la Biblia, nos vamos a asustar de todos los precios, como siempre nos hemos asustado, ¿verdad? El trigo, vamos a ver el trigo. En México, nuestra cultura,
Dice, México depende de las importaciones de Estados Unidos. El grano de trigo es indispensable para la producción de pastas, galletas, coberturas, botanas, tortillas de trigo y para muchas cosas más. Pero dice aquí, según la investigación que yo hice, México depende de Estados Unidos para tener trigo suficiente para la nación. ¿Sí? Entonces muchos de nosotros, ¿verdad? Yo lo he llegado a considerar, ese es mi pensamiento mío, respetando todos. He llegado a pensar, olvidémonos entonces de, a lo mejor se va a convertir en un lujo, de nuestras tortillitas de harina, de trigo, ¿qué más? Olvidémonos de nuestras galletitas, con una simple sopa. Una sopa que se hace de trigo. Según lo que estamos viendo ahorita. Digo, para estar preparados, sepamos, ¿verdad? No nos llegue así de sorpresa. La cebada. De acuerdo a Carla Siqueiros, dice, se usa para pan, para vinagre, para sopas, para papillas, para cerveza, para whisky. México es el número 1 a nivel global de exportación de cerveza. De la cebada viven más de 5,000 familias de agricultores. Entonces México es considerado, dice ella, ¿verdad?, dedicada al comercio, Carla Siqueiros, es considerado el número 1 en exportación de cebada. ¿Sí? Entonces, 3 kilos de cebada por el salario que reciba. Entonces, la cerveza, las bebidas alcohólicas, se van a ir para arriba. O sea que ya va a ser un lujo. Va a ser un lujo el que alguien llegue a tener una cerveza en su casa. Un lujo. O te tomas una cerveza o comes ese día. Por lo que estamos viendo ahorita. Pero por lo que estamos ahorita viendo. Entonces la adicción al alcoholismo pues va a descender, o qué va a pasar. La cebada dice aquí, ¿sí? En Zacatecas, o sea, hay varias zonas en las cuales está la cebada. Dice, la profecía menciona que la cebada y el trigo serán afectados, por lo tanto la economía también será afectada. O sea, la Biblia habla de semillas. Entonces, todas las semillas que estamos viendo aquí va a ser afectada. ¿Sí? Entonces, nos van a medir el alimento a través de las semillas, por lo que estamos viendo. Y todo esto viene, según lo que estamos viendo, por un juicio. Eso es lo que estamos viendo ahorita. Porque dice que la balanza representa juicio, justicia. ¿Sí? Entonces, dice aquí, el aceite, dice, pero no dañes el aceite y el vino. Entonces nosotros podemos entrar ahorita en una consideración más profunda y decir, ¿por qué si quieren afectar la comida, la semilla, y por qué no quieren afectar el aceite y el vino? ¿Por qué se van sobre nuestras semillas? Y si nosotros hemos estudiado, ¿verdad? Hemos tenido tiempo de estudiar todas las proteínas, las vitaminas que tiene todas las proteínas y las vitaminas que tiene las semillas, pues podríamos hacerle caso a esta profecía. Y podríamos ponernos a pensar, ¿por qué afectar las semillas? Los animales, ¿de qué se alimentan? De semillas.
dónde plantas los demás o de dónde agarras todas tus plantas, de las semillas. Todo tiene que ver con las semillas. O cómo se reproduce lo que tú tienes a través de semillas. Entonces estamos profundizándonos en este tema. Vamos a ver un video. Cobertura para proteger precios pactados, asesoría técnica y seguro catastrófico en caso de pérdidas totales. El gobierno de Zacatecas, en coordinación con la Secretaría de Agricultura en el estado, promueve dicho programa entre productores de frijol. La propuesta es que cultiven cebada mantera, ya que en los últimos meses se ha incrementado la exportación de cerveza mexicana y con ello la producción de este cereal también aumentará, pasando de 17,000 hectáreas a 50,000. Lo que resulta benéfico para los productores locales, ya que en el municipio de Calera se encuentra la fábrica de cerveza más grande del mundo, que por lo pronto requiere de un 10% más de cebada mantera. Por lo que los productores zacatecanos deben aprovechar esta oportunidad e iniciar con el cultivo del cereal, que además se está pagando a muy buen precio la tonelada. La diversificación de cultivos tiene una inversión tanto del gobierno federal como el estatal de 80 millones de pesos, los cuales han sido distribuidos en la compra de semillas certificadas e incentivos de 87% para la compra de fertilizantes minerales y orgánicos. Bueno, ya vimos que México, ¿verdad? Dice que tiene la fábrica más grande, dice, ¿sí? De exportación de cebada. Bueno, entonces dice aquí, el aceite no dañes, el vino no lo dañes. La concordancia Strong dice aceite. Yo estaba checando y yo decía, ¿por qué la nación de Israel lo que tienen, que es lo más grande que ellos tienen en economía, tiene que ver con los olivares y con las uvas? ¿Por qué? O con los vinos. Es la nación que ahorita vamos a ver más adelante, que son los mayores productores en aceite y en vino. Entonces, la Biblia es clara, la palabra encierra misterios, es tan clara la palabra, y cuando yo estaba viendo la concordancia Strong, yo pensaba en mí, pues X aceite, pero la concordancia lo aclara y dice que trata de aceite de olivo. ¿Sí? Aceite de olivo. Eso es lo que dice la concordancia Strong. Entonces, el mandato que tiene ese jinete de ese caballo dice: no dañes el aceite ni el vino. Entonces, ese caballo va a dañar las semillas, los granos, eso ya lo vimos, ya quedó claro. Pero tiene una orden: no dañes el aceite ni dañes el vino. Dice este doctor, Joseph Mercola, dice aquí, el aceite de olivo tuvo resultado de ser el mejor aceite, incluso más que el de coco y el de aguacate. El aceite demostró más alto nivel de estabilidad y ausencia de componentes dañinos. Al calentarse, el aceite de oliva extra virgen tiene muchos más antioxidantes que cualquier aceite vegetal, por lo que ha sido utilizado desde hace miles de años. Entonces uno dice, pero el aceite de oliva es súper caro. Si es caro ahorita, entonces vuelvo a lo mismo, pasará a ser un objeto de lujo. Más que las semillas. Más que las semillas. Aunque no serán dañados. Dice que no serán dañados. Que habrá mucha producción de aceite, de olivo. Pero vuelvo a lo mismo. Si ahorita está caro,
¿cuánto irá a costar después? ¿Sí? Amado Pastor Esteban, bendiciones. Hoy en día está la harina 40 pesos el kilo, la harina. Entonces, está cabalgando ese caballo, ¿verdad? Está cabalgando. Dice los beneficios del aceite de oliva. Es bueno contra la hipertensión, es efectivo para controlar la hipertensión, también favorece el tratamiento de las enfermedades del corazón, estimula la digestión, mejora las funciones de la vesícula biliar y previene ciertos tipos de cáncer. Los beneficios del aceite de oliva. Favorece la absorción del calcio, ayuda a la adecuada absorción del calcio y como fósforo, magnesio y zinc, gracias a lo cual tiene un efecto protector y tónico sobre el cabello y las uñas. El aceite de oliva. El aceite de oliva. Mejora el nivel del azúcar en la sangre. Es excelente para los diabéticos. El aceite de olivo, dice la ciencia, es excelente para los diabéticos, porque una cucharadita es muy útil para controlar la glucosa en la sangre. Mejora la circulación de las piernas. El aceite de olivo virgen y crudo en las recetas mejora la circulación del flujo sanguíneo y previene las molestias al caminar. Es excelente para la piel joven. El aceite de olivo también tiene virtudes cosméticas. Ayuda a hidratar, revitalizar, nutrir, purificar y alisar el rostro. Ayuda a reducir el colesterol. Gracias a su contenido de ácidos grasos, ayuda a reducir los niveles de colesterol malo, así como los triglicéridos. Entonces, es una maravilla. Bueno, yo lo digo por mí porque empecé a usar el aceite de olivo y yo dije, mejor el aceite de coco y agarré poquitito porque es muy caro. Y ahora el aceite de aguacate, o cuál será mejor, decía yo. Con eso de que dicen que todos los aceites son malos, yo decía, debido a que me empecé a enfermar y yo decía, ahora qué voy a usar. Pero cuando estaba sacando este estudio, pues vi que el aceite de olivo es el mejor. Y que está carísimo. Y no tiene en su casa. Pues está muy caro. Son productos de lujo. Dice beneficios y propiedades. Seguimos con el aceite de oliva. Antiinflamatorio, evita el estreñimiento, ayuda a eliminar la grasa, mejora el tránsito intestinal, protege el corazón, es antioxidante, piel sana y hermosa, disminuye la acidez gástrica, reduce el colesterol malo. Y tú puedes buscar mucho más beneficios. El aceite de oliva, dice aquí, limón en ayunas. Toma una cucharada de aceite y limón en ayunas para limpiar el intestino y el hígado. Al mismo tiempo bajarás de peso gracias a sus propiedades. Perderás la grasa abdominal e incluso la más rebelde. Ay, pastor. Comprémonos una caja de aceite, pastor, antes de que la suban más de olivo. ¿O qué hacemos? O plantémonos nuestros árboles de olivo. Sugerencias, eso, sugerencias. No estoy diciendo que así sea. Es que así lo dijo la pastora Irma, no, son sugerencias. Dice, no rayes el aceite ni el vino. Ya vimos las propiedades del aceite. Y también ahorita vamos a entrar a ver las propiedades del vino. Dice este crítico, Robert Parker, es el más influyente del mundo entero y menciona que los vinos israelíes son magníficos. Dio a conocer al mundo esta industria especial. Entonces, este crítico del vino dice que los de
añorantes. Nuestro Dios en su inmensa misericordia siempre ha guardado su nación de Israel. Entonces podemos imaginar que como no va a ser dañado el vino ni el aceite, y son los que más tienen en Israel, pues ya por lógica, ya no vamos a hablar por revelación, por lógica, todos van a acudir a ellos. Porque el vino y el aceite no serán dañados. Entonces lo podemos imaginar, porque uno dice que no son productos de primera necesidad, podemos imaginar el costo que van a tener. ¿Sí? Bueno. Otro video. Vamos a ver el vino, dice israelí, renace milenios después. Vamos a ver este video. En las laderas de los montes de Judea se cultiva una nueva pasión israelí. Viñedos como estos ya existían en los tiempos bíblicos, pero no ha sido hasta los últimos 20 años cuando se les ha devuelto a la vida. Esta es una tierra de vino, con una historia de 3.000 o 4.000 años, pero es una historia que no ha sido continua. Por eso, aunque aquí se hizo vino durante miles de años y probablemente era un buen vino, no sabemos cómo lo producían. Cada año Israel produce 40 millones de botellas de vino, de las que exporta el 10 al 15%, sobre todo a Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Pero los bodegueros israelíes luchan por hacerse un hueco en el mercado internacional, más allá de la comunidad judía. El problema fundamental es que cuando se exporta un vino israelí, generalmente acaba en la estantería de una tienda junto a otros productos kosher. A un cliente que no necesita específicamente vino kosher, podría pasarle fácilmente inadvertido. Los israelíes beben unos 6 o 7 litros de vino por persona al año, muy lejos de los 45 litros de los franceses. Pero según unos estudios recientes, el número de personas que bebe vino regularmente ha subido un 50% en los últimos 5 años. Para el viticultor Mark Dworkin, los vinos israelíes tienen el potencial para llegar a ser auténticos pesos pesados. Unos viñedos cada vez mejor cuidados, un consumo interno que se incrementa, una demanda internacional que no debería bajar y una calidad general que aumenta cada año. Así, yo creo que los vinos israelíes tienen un estupendo futuro ante ellos. Quizá Israel carece de una cultura del consumo del vino, pero los productores de este país tienen grandes ambiciones de saltar al mercado internacional con un vino que es tan ancestral como nuevo. Bueno, estamos viendo lo que está pasando en el mundo. Y ustedes escucharon ahorita, dice que Israel está poniendo atención en exportar su vino. Y que son los mejores vinos del mundo. ¿Sí? Dice aquí el aceite y el vino serán un lujo. Son caros ahora en este tiempo. Serán más caros en los próximos años. No se van a dañar. El trigo y la cebada será difícil de tener. Entonces la economía irá decayendo. Según estamos viendo el tercer sello. ¿Por qué estamos viendo el tercer sello? ¿Sí? El aceite y el vino, vamos a verlo ahora espiritualmente. Ya lo vimos físicamente. Ya vimos que tenemos que aprender a guardar, tenemos que aprender a dejar los lujos, tenemos que aprender a hacer, como dice el libro de Proverbios, que las hormiguitas guardan, a guardar, dice, para tiempos de escasez.
Dice la Biblia que tenemos muchos, ¿verdad? Muchos pasajes en la Biblia que cuando José, ¿verdad? Faraón tuvo el sueño de 7 años de las vacas gordas y 7 años de las vacas flacas, pues José fue el mejor administrador. Pidamos que el Espíritu Santo levante una generación de José, de buenos administradores, ¿sí? Donde el pueblo de Papá Dios no padezcamos hambre, ni necesidades, ¿sí? De que aprendamos a ir guardando, de que aprendamos a que las semillas son valiosísimas, de que aprendamos a tener, ¿verdad?, recursos para el tiempo de escasez, ¿sí? No nos confiemos, sino que al contrario, estemos guardando, ¿verdad? El aceite y sus usos en la Biblia, el aceite y sus usos en la Biblia, el aceite se usa para sanidad. Santiago 5:14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ya vimos ahorita que el aceite de olivo trae muchísimos beneficios, ¿sí? Entonces, dice aquí espiritualmente hablando, el aceite es símbolo de sanidad. Entonces, quiere decir, amados siervos y ministros y personas que nos escuchan, que la sanidad continuará, no será dañada. El Señor Rey de Reyes seguirá sanándonos. Seguirá en operación el don de sanidad. ¿Sí? Él seguirá sanándonos. Es lo que estamos viendo ahorita. Espiritualmente hablando, ¿sí? Muy cotizados. En 2 de Reyes 4:7 dice, y vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga tus acreedores, tú y tus hijos vivir de lo que se puede. Entonces el Señor nos está mostrando por estos textos que cuando hay unción, que cuando hay el aceite del Señor, no tiene por qué haber escasez. Eso nos está mostrando este texto. Si nosotros tenemos la unción del Señor, si nosotros creemos, como dice la Biblia, que no nos faltará, y somos oradores, y tomamos en cuenta las advertencias, y no somos personas, ¿verdad?, que decimos, no, siempre lo han dicho, ¿verdad?, como cuando decían de Noé, ¿verdad?, que no creían que iba a llover, o como dice la Biblia, ¿verdad?, siempre han dicho que va a venir el Señor y no viene. Tenemos que ser previsores, según lo que estamos viendo en el tercer sello, ¿sí? Entonces dice aquí, el aceite muy cotizado, ¿sí? Aquí se sirvió para pagar una deuda. Bueno, el aceite, la concordancia Strong, este aceite representa la unción del evangelista. Este aceite es usado para sanar, para liberar. Estas son algunas de las señales que siguen a los evangelistas. Por eso el Espíritu Santo ha estado hablando, no la pastora Irma, que la pastora Irma está diciendo que son tiempos de avivamiento, que son tiempos de levantamiento de evangelistas. Yo no lo estoy diciendo, el Espíritu Santo lo ha estado mostrando, que son tiempos de evangelismo. El aceite es símbolo de sanidad, símbolo de liberación, símbolo en el cual ese yugo que trae ese caballo, ¿verdad?, ese jinete, no se ha puesto sobre nosotros. Que esa balanza de juicio no caiga sobre nosotros en el nombre de Jesús. Que consideremos la libertad, que el Señor levante evangelistas llenos de unción, llenos del poder de nuestro Señor, de nuestro Rey. Dice
dice, y echaban y fueran muchos demonios y ungían con aceite a los enfermos y sanaban. Solo estamos viendo contextos bíblicos, ¿sí? Ungían y sanaban, Biblia las Américas, echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite. Ungían con aceite. Sabemos que el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Pero si lo vemos de otra forma, como vimos ahorita, y si usamos aceite de olivo, dice aquí, también sirve para sanidad. Es lo que estamos viendo ahorita. Esto es lo que yo siento. No estoy diciendo que así sea. ¿Sí? Esta es la forma como Dios cubre la cabeza para la batalla. Es a través de la unción que rebosa, y son 5 clases de aceite que debemos tener cobertura de los 5 ministerios. Esto ya lo sabemos, ya lo hemos visto en la Biblia, ya sabemos las clases de unciones que existen, ya sabemos los 5 ministerios, ¿sí? De qué forma se van a desempeñar en estos últimos tiempos, en el cual el aceite o la unción no será dañada. ¿Sí? La 4ª vez del aceite sobre la cabeza, dice aquí. ¿Sí? Cuando ungían a los sacerdotes, cuando se ungían a los ministros, cuando se unge. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. Dice la historia, o dicen los dedicados a la historia, que utilizaban de 4 a 5 litros de aceite y se los vaciaban cuando hacían un ungimiento sacerdotal. Eso es lo que dice la historia. ¿Sí? Sabemos que siempre ha habido mucho aceite y mucho vino en Israel. ¿Sí? Dice, la unción del sacerdote era para enseñar, para que enseñaran las leyes al pueblo, y por eso es la unción del maestro. Entonces, el aceite, símbolo de unción, vuelvo a lo mismo, quiero dejarlo claro, los ministerios no van a ser afectados. No van a ser afectados, es lo que estamos aprendiendo ahorita. ¿Sí? El vino cura heridas, y acercándose vendó sus heridas, y echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. El vino, símbolo de nuestro Señor Jesucristo, que nos da gozo, que nos cura todas nuestras heridas, nuestros rechazos, nuestros dolores. El símbolo de revelación, el vino, símbolo de revelación. La revelación va a seguir, va a crecer, se va a acrecentar más, porque lo dice también el libro de Daniel, que la ciencia va a aumentar, todo va a aumentar cada día más. Marcos 2:22 dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama. Y los odres, dice, se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se echa. Dice, si tú pones vino nuevo o revelación nueva, que no es revelación nueva porque todo está en la Biblia, me refiero a cuando tú descubres, ¿verdad?, que el Señor nos descubre sus misterios, pero se pone en un odre viejo, no va a funcionar. Eso es lo que dice. No va a funcionar. ¿Sí? Entonces, Papá Dios va a seguir depositando su vino, sus revelaciones en odres nuevos. Él no va a poner sus revelaciones en odres viejos, en que sigamos con la misma mentalidad. Él no lo va a hacer. Por eso la Biblia dice, transformaos tu entendimiento. Pongámonos al día de lo que está pasando ahorita. Pongámonos al día y hagamos lo que dice la Biblia. No lo que dicen las personas, no lo que dice fulano y sultano. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Volvámonos como José. Vuelvo a lo mismo, guardemos. ¿Sí? Dice aquí, revelación. Tenemos que estar transformados para que el Señor traiga
Revelación fresca. Dice, símbolo de pacto. ¿Sí? El vino es símbolo de pacto. Y esto ya lo sabemos. La Biblia dice, hacer esto en memoria de mí. Estos textos hablan de la cena del Señor. Hacer esto en memoria de mí. ¿Cuántas veces sea necesario? Entonces, no va a ser afectado el vino hasta que venga nuestro Señor, porque eso dice la Biblia. Estamos bajo un pacto. Y la cena del Señor es símbolo de pacto. ¿Sí? Entonces el Señor nos recuerda que su pacto va a continuar y va a seguir. Y siempre nos va a recordar que estamos bajo un pacto. Quiero concluir con lo siguiente. Este fue el estudio de hoy, pero quiero concluir con lo siguiente, tú que nos estás viendo. Quiero decirte que nuestro Señor y nuestro Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores, nos ha traído alertas y siempre nos bendice con su palabra. Su palabra es un misterio, sus misterios siempre son revelados. Y Él dice que debemos de cuidar, que debemos de guardar alimento, lo que está diciéndonos. Debemos de guardar semillas. Si tú haces una investigación, vas a saber cuántos años duran las semillas, de acuerdo a qué semilla tú vas a guardar. ¿Sí? Si tú tienes la oportunidad de plantar viñas, de plantar aceitunas o árboles de aceituna, a sacar aceite, es muy bueno porque todo esto se va a ir para arriba. Y como estamos viendo ahorita, los israelitas ya están viendo esto a futuro. ¿Sí? Entonces van a hacer cosas que se van a encarecer, como estamos viendo. Saludos, Julie, muchos saludos y muchas bendiciones. Gracias porque nos ves. Y deseamos que sea de bendición para todos ustedes estos estudios. Y que seamos obedientes, que eso es lo mejor. Obedientes a lo que Dios nos ha estado hablando. A no decir, es que yo no sabía, es que yo no sé cómo pasó eso, porque Dios ha estado hablando. Por eso nos ha dicho ver Apocalipsis en estos tiempos, dejar de tener temor, dejar de infundir temor y de hablarles a las personas de las buenas nuevas, de las buenas noticias, de que nuestro Redentor viene por nosotros. Y de que Él va a plantar un nuevo reino y un nuevo gobierno en su segunda venida. Entonces, estamos esperanzados en que no estamos solos, nuestro Rey está con nosotros. Muchas gracias a las redes y gracias a los que nos ven. Nos queremos despedir con una oración. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por los que nos ven en las redes y por los que estamos aquí. Hoy queremos orar con revelación y declarar que tu palabra ha sido dada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que tu palabra corra y que haga lo que tenga que hacer. Gracias, Señor, porque has sido bueno y porque dice tu palabra que el vino nuevo, la revelación fresca, no se pone en odres viejos. Tú quieres desbaratar en nosotros el orgullo, la vanidad, la soberbia, los pensamientos contrarios a tu voluntad. Tú quieres hacer de nosotros un odre nuevo para que podamos entender tus revelaciones frescas. Bendigo a todos los que nos ven en las redes y declaro que tu revelación es, Señor, puesta sobre estos odres. En el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos, Señor, que tú nos amas y que somos tus hijos. Y que estamos bajo un pacto de sangre. Y que estamos sellados por tu Espíritu Santo. Y que
nosotros no puede haber otro sello, porque estamos sellados por tu Espíritu Santo, Señor. Y tu palabra dice, porque así dice tu palabra, que tú me traes a recordar que todo decreto se sellaba. Y dice que los decretos eran irrevocables. Y dice tu palabra, Señor, que tú clavaste todos nuestros decretos que nos eran contrarios en la cruz. Eso dice tu palabra. Y tú nos sellaste con tu Espíritu Santo, Señor. Así que todo, Señor, todo decreto del mundo de las tinieblas no tiene poder sobre nosotros, porque estamos sellados, porque estamos bajo un pacto de sangre, porque declaramos, Señor, que no tendremos el sello de la bestia, porque tu palabra dice, Señor, que tú guardas de los tuyos. Y nosotros creemos que si somos tus hijos, seremos obedientes a tu palabra. Y como hijos, dice tu palabra que tú nos corriges y nos disciplinas. Y tú nos libras de los juicios venideros. Eso dice tu palabra. Prepara tu cuerpo, prepara tu pueblo, que seamos buenos administradores como lo fue José. Que seamos personas productivas como lo es tu nación israelita que hoy aprendimos. Que seamos personas conocedoras, Señor, de todo lo que tiene que ver con las semillas. Que seamos personas dadoras a otros. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. En el nombre de Cristo Jesús. Que seamos personas que demos a conocer a los perdidos, Señor, a los que están afuera del mundo, que tú, Señor, vienes pronto. Y que todo lo que está pasando solamente son profecías. Porque tú no eres hombre ni hijo de hombre para mentir. Todo lo que está escrito en tu palabra se cumplirá. Estamos viviendo tiempos gloriosos, tiempos de profecía, tiempos de cumplimiento. Tú quieres levantar a José, quieres levantar una generación de José, generación que sepa tener guardado, Señor. Esa generación que tú quieres levantar en el gobierno, así como tú levantaste a José en el tiempo de hambre. Dice tu palabra, Señor, que nunca nos faltará que comer, porque nosotros te amamos y te buscamos. Te suplicamos que levantes la generación de los José de estos últimos tiempos y que tu pueblo tenga alimento en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por esta revelación. Gracias porque nos enseñas. Gracias porque tu Espíritu Santo nos alerta. Bendecimos a todos los príncipes del Señor, a todos los pastores, Señor, en el nombre de Jesús, a todos los líderes, a los 5 ministerios en el nombre de Jesucristo. Y declaramos, Señor, que estos ministerios seguirán trabajando y tendrán revelación de tu Espíritu Santo. Declaramos sanidad a nuestros cuerpos. Sanidad, Señor, a todos los que tengan enfermedad, que nos estén viendo, declaramos sanidad. En el nombre de Jesús, declaramos lo que dice tu palabra. Que ese aceite de sanidad corre, Señor, en esos cuerpos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Proclamamos libertad, Señor, en nuestros cuerpos. Y que toda opresión se vaya en el nombre de Cristo Jesús. Establecemos tu gobierno en nuestros corazones. Bendecimos a tu cuerpo, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias a todos los que nos vieron en las redes. Gracias. Bendecimos. Hasta luego.